Estamos en Nueva York, 1986, en una ciudad de rascacielos y sombras donde las guitarras de Queen dictan el ritmo de una guerra tan legendaria como su música. Una guerra que no disminuye con el paso del tiempo. Una guerra entre inmortales. Bienvenidos a Crónicas del Geekverso, un espacio para poder charlar y dar opiniones. Hoy nos toca hablar de Highlander. ¿Es una obra maestra visual adelantada a su tiempo o es una película que envejeció mal? Prepárense porque en este podcast solo puede quedar uno. Buenas a todos, mi nombre es Walter Mi nombre es Mauro. y bueno, intentamos crear este pequeño espacio para poder hablar, charlar, debatir sobre las cosas que a nosotros nos gustan. Totalmente, es una charla de amigos y bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series. Videojuegos, Y bueno, hoy pensábamos en algo que compartimos, en una película emblemática de los 80 como para arrancar fuerte al medio, que es Highlander, ¿no? Highlander, una gran película, Sí, aunque con sus cositas. no sé cuántas cositas. Sí, Es sí, una película que considero que la trama le quedó un poco grande. Quizás no tanto por la culpa del director o de los actores. sí. Creería yo que es más que nada por el año, En la época, decís vos. la época. Sí, puede ser que no haya sido ejecutada de una manera... O sea, no envejeció bien, digamos, con el Sí. tiempo. Y sí, se notan algunas cuestiones que bueno, la vamos a ir comentando. Igual, esa es una pregunta que quería hacer a dejarla abierta, ¿no? De si es una película que envejeció bien y qué podemos esperar, ¿no? De una película después de 40 años, si hay alguna sorpresa. Eh, Creo que las sorpresas vienen Vienen solas, ¿no? sí, en las películas venideras. Por Sí, Dios. sí, ¿Viste lo que no tenés que hacer para arruinar una franquicia? sí. Está todo en el manual así. Y bueno, a veces pasa, ¿viste? A veces son buenas intenciones o buenas ideas y mala ejecución, ¿viste? Pero se pasaron unas cuantas estaciones. ¿Cuántas citaciones? Sí, hubo ahí igual considero que, como para empezar, es la trama en general, el concepto es muy bueno. Mm. Que, bueno, no sé si vos querías contar un poco la trama. Está bien, ya pasaron 40 años, spoiler no vamos a hacer, pero estaría bueno contar la historia. Sí, obviamente. Sí. Acá que no vengan los sensibles del spoiler porque ya caducó, Sí, total. ¿viste? Bueno, es una película de 1986 que tiene como protagonistas a Christopher Lambert Christopher Lambert y Sean Connery. y Hank Anderson. Y Hank Anderson, Clancy Brown, que vos le decís Hank Sí, yo le Anderson. digo Hank Anderson por el juego Detroit Beat Human, pero bueno, Sí. se llama... Clancy Brown, que bueno, hace del antagonista de Christopher Lambert, del Highlander, que es Kurgan, que son como dos clanes, ¿no? Que están enfrentados. Sí, los MacLeod Sí, y los Fraser, ok. los clanes escoceses. Sí, la película transcurre en dos épocas distintas, ¿no? Sí, la película transcurre en el año 1536 a comienzos. Sí, eh, después en el presente, digamos. y después en el presente, que lo de que era ese 1986, presente, que es claro. ese 1986. Sí, Y bueno, hablando de eso, tenemos a un Christopher Lambert muy duro. sí. Eh, la realidad es que Es una de las partes que sí, habría que charlar largo en y tendido. profundidad. Sí, Sí. sí, la verdad que sí. Después tenemos Sean Connery. a Sean Connery, que bueno, él brilla por sí solo. Yo creo que es un gran acierto de la película. Ponerlo como figura de mentor, que, con todo lo que simboliza un actor de su linaje, digamos, ¿no? Verlo así y bueno, Sí, es un gran acierto de la película, pero no es el acierto de la película. Yo no, creería claro. que el acierto de la película es que tenga banda sonora de Queen. Claro, sí.
Sí, suma un montón eso, ¿no? Después Eh, tenemos a Roxanne Hart, sí, que bueno, es como el interés romántico, se podría exactamente. decir, Sí, del año del presente, de 1986. sí. ¿Qué más se puede decir? Que verdaderamente tiene una cara muy difícil, pobrecita. Eh, no fue. Y encima el peinado que utilizaron, Bueno, eh, en la época, ¿no? sí, Era pero no la ochentoso. ayudó, no la ayudaron, no la ayudaron. No, no eran enemigos los maquilladores en esa película. Aparte, no te olvides que en esa época las mujeres usaban hombreras a veces en las camisas. Entonces parecía como que tuvieran una espalda enorme y a veces sí, no ayudaba un poco a la estética. Claro, bueno, pero Del, esa es. lo femenino me refiero. Claro, pero todo mi problema con Roxanne Hart es del cuello para arriba, es importante, Ok. ¿entendés? Sí, 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 está bien. Y Bueno, de- comparado con la otra actriz, no claro, mido. después tenemos a Betty Hedney, que la verdad que es preciosa. Al menos en esa época era muy bonita, Sí, sí, bueno, claro. ¿viste? Sí, Ah, sí, sí. Esos son los dos intereses que se muestran románticos, digamos, en la película. En el pasado y en el presente, digamos. sí, Ok. sí, 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 sí. Y bueno, ¿cómo sigue eso? ¿Cómo sigue la trama? El drama comienza cuando en el año 1536 había Sí. dos eh, clanes escoceses enfrentados. Por Ujú. un lado tenías los MacLeod y por otro lado tenías los Fraser. Sí, Eh, y en medio de una batalla, eh, Conor MacLeod, que es el protagonista, es Christopher Lambert, es herido sí, de gravemente. muerte Sí, sí, total. por Cougar, Sí, Curran, sí, el antagonista, el sí. antagonista. Y nada, su clan, su Ujú. familia, la mujer, que en ese momento no sé si estaban casados o no, pero no te lo especifica la película. No, Pero bueno, se ve que era el interés romántico de ese momento, obviamente lo dieron por muerto. Y evidentemente no estaba muerto. Eh, el tipo estaba agonizando, estaban esperando que se muera, ujú, pero de un día para el otro el tipo entró caminando en lo que es la posada claro, como si nada, digamos. como si nada, ya no tenía heridas, no tenía nada. Y bueno, viste cómo era esa época, Sí, todo lo que no entendían o todo ese tipo de cosas, brujería. sí, ¿Qué sí, se hace con la brujería? fuego. Fuego o a pedradas, Sí, sí, lo que primero que tengas a mano. una herejía de alto nivel. Exactamente. Así que al tipo lo destierran Claro. de su clan porque decían que a él lo había habitado el demonio. Y bueno, el tipo en busca de un poco de paz conoce a una mujer, que es esta Betty Hedney, y quiere intentar formar una familia, viven en una casa modesta, eh, comercian con, Sí, con los con lugareños. Sí, gallinas, sí, con, sí, sí. con lo que tienen a mano, hasta que aparece, Para que me lo anoté el nombre. Pará, porque es un nombre. te doy el honor, Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Al alias, servicio de Carlos V. claro, alias Sean Connery. Sí. Eh, Sean Connery en esta película, que por cierto estábamos en 1986 y ya estaba viejo, o sea, creo que Sí. desde que uno lo conoce está viejo Sean Connery, eh, aparece como figura de mentor, eh, como para enseñarle a Conor McCloud qué es él, Claro. ¿viste? Por qué es así, qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, le empieza a enseñar un poco sobre el tema de los inmortales. Eh, Ellos no pueden morir por el paso del tiempo, Sí. por heridas, no se pueden ahogar. Y la única manera de que ellos puedan morir es que le corten la cabeza, que su cabeza se separe del cuerpo. El cuerpo, sí. Eh, Ellos no saben por qué existen,
solamente saben que existen. De Claro. hecho, Ramírez, a pesar de tener una temática muy española, Sí, era un egipcio de era egipcio, o sea 2000, que 2500 años de sí. antigüedad. Era No, uno, 4000 y pico. era uno de los más longevos. Sí, 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 sí. claro. Y eso conlleva de que tienen que hacer unos duelos entre ellos, porque como dice la frase de la película, tiene que quedar uno solo. Exactamente. Ujú. Ellos se presienten en la cercanía. Es Sí, como que les agarra una jaqueca cuando hay otro inmortal cerca. sí, Y en cuanto hay uno cerca, se empiezan a dar de madrazos sí, 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 con espadas para ver quién le corta la cabeza primero al otro. claro. Cabe destacar que cuando eh, un inmortal mata al otro, decapitándolo, absorbe toda su energía y sus poderes, Claro. Sí, por sí, sí. así decir, y sus conocimientos. Se dice de que hasta ahora son, o sea, Ramírez le explica que son unos cuantos, pero que cuando ya queden pocos, van a tener la necesidad insaciable de querer matarse unos a otros. Claro, ¿Viste? claro, sí, sí. Lo que pasa con Connor es que con el paso del tiempo, eh, la mujer que él conoció se hace vieja Claro. y él no. Ramírez le explicó que no puede tener descendencia Ujú. y eh, Sí, es él como. pierde Connor pierde a Ramírez a manos de Cougar, Sí, 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 sí. ¿viste? Así que después te lo muestran en la actualidad, en 1986, donde el tipo es un anticuario. Cada tantos años él va cambiando de Identidad y. identidad para no levantar sospecha. ¿No? Y es ahí donde lo empieza como a investigar la policía cuando él tiene un desafío con otro inmortal en un Claro, estacionamiento sí, y la policía investigando encuentra rastros que lo llevan a él, como metal de una espada, claro, una eh, espada antiquísima. Que, una espada antiquísima que sí, en sí, teoría no debería existir, porque en claro, teoría era la espada de Ramírez, era una espada samurái sí, claro, y resulta de que a él se la hizo su yerno claro. Sí, sí, lo cuenta en cuando la todavía película. no existían los samuráis, no existía Japón, no existía nada, Claro. Sí, sí, sí. ¿viste? Y bueno, había una forense que es esta Roxanne, Roxanne. sí. El interés amoroso del presente, digamos. Claro, ella empieza a averiguar porque hay muchas cosas que no acuerdan con Connor McCloud, ¿viste? O en este caso se llama eh, Nash, Sí, Nash, sí, señor Nash le dicen. señor Nash. Sí. Y sí, sí, es como que van a ir reconstruyendo un poco el presente de esta persona que no saben bien quién es. No saben bien quién es y además a medida que avanza la película el tipo va teniendo flashbacks de su vida pasada, Sí, ¿viste? Eh, y los flashbacks esos se intensifican cuando se vuelve a encontrar con este Cougar, claro. ¿viste? Y cuando la mina, esta Roxanne, descubre que le esconde algo y de que parece que tiene mucho más años de lo que aparenta. Sí, sí. Nada, yo creo que la temática de la película está muy buena, Sí. pero el año no le ayudó mucho. ¿Viste? Sí, ahí podríamos entrar en lo que es lo que nos gusta y lo que no nos gusta de esta película. Que podríamos arrancar con lo que es la ambientación, ¿no? Que eso me parece es un punto fuerte de la película. Lo que es las locaciones, las filmaciones de las batallas. Todo eso estuvo, me parece muy bien hecho.
Eso sí está bastante bien. Yo creo que las locaciones, no sé vos cómo lo percibiste, yo lo percibí como como la Nueva York, el centro duro y puro y duro de Nueva York, con un toque muy oscuro, Sí, recordándote a veces un poco a lo que es el cine noir. sí, tiene mucho de eso. Eh, yo creo que hay un par de efectos especiales tan pasables, Sí, pero hay otros que envejecieron muy mal, ¿viste? Como los choques de espadas, ¿viste? sí, claro, vos a veces estás apuntando a la coreografía de peleas, eso es como que está No, la medias estoy hablando sosas. de efectos. Ah, de Los efectos. efectos, por ejemplo, los choques de espada, Ah, ¿viste? los Que hay chispazos. mucho chispazo, como Sí, si fuera un fuego artificial. sí, 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 O sí. cuando una espada toca, por ejemplo, un auto, también hay chispazos, ¿viste? Todo ese tipo de cosas envejeció bastante mal. Claro, claro. Eh, También pensado que capaz para darle una cosa de espectacularidad, ¿no? Pensemos que ya se había estrenado Star Wars, entonces ese duelo de espadas siempre era algo, le tenían que agregar algo. claro, bueno, tal cual. Este, Pero bueno, otra cosa que la coreografía tenía esa cosa muy de Star Wars de utilizar las espadas con dos manos nada más. No, en la época de los 80 para atrás no se concebía de que un individuo pudiera utilizar una espada con una sola mano. sí, Y siempre quedaban muy duros los personajes, ¿viste? sí, 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 sí. Bueno, igual después eso se fue mejorando, el tema de las escenas de pelea. Pero eran raras las peleas, porque a veces usaban espadas de dos manos tipo esas escocesas antiguas, la de Mm. Corazón Valiente, por ejemplo, después usaban katanas, era como que depende, el Highlander usaba un determinado tipo de arma, ¿viste? Lo que pasa que el Conor McCloud utilizaba Y un mandoble. un mandoble Sí, 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 sí. cuando él era escocés. Era escocés, claro. Después usó una katana. Después utilizó una katana cuando murió Claro, Ramírez, Ramírez. que fue el que le heredó la espada. Claro, sí, sí, sí. Y después usó esa todo el tiempo. Cada usuario usa la espada que más le convenga. Viste que había un personaje que tenía una espada francesa, Espada francesa y tiene la unos Toledo Salamanca. Toledo Salamanca que tiene unos pinches ahí medio raros también, que Sí, eso, bueno, fue parecía parecía más mosquete que otra sí, cosa. sí, sí, una licencia se tomaron ahí, pero Mal. este, sí, eso podría ser, eso digamos que no envejeció bien, pero ¿Qué cosa? el tema de los efectos especiales que se utilizaron, Sí, creo que yo ahí, concordaría que ahí, el 90% de los efectos especiales no. ah, Tampoco tiene tantos, ¿eh? Pero el 90% de los efectos especiales no sí. envejeció bien. Lo que yo destacaría es el tema de la ambientación de Nueva York, me gustó mucho. Parece un videoclip de eso de los 80. Sí, Bueno, sabiendo que el director es Mulcahy, que es que dirigió a videoclips de Duran Duran, de Madonna, eh, digamos pudo plasmar muy bien eso y las transiciones entre escenas están muy buenas. sí, por momentos parecía un videoclip. Y También acordate sí. que ese muchacho hizo la película The Shadow. Ah, de Shadow, claro, Gran claro. película esa. Esa es muy buena está. Claro, eso sí, es más del Con Alec 90. Baldwin. Claro, gran personaje ese. Y después lo que me gustaría destacar es que el castillo que se ve en la película Sí. es el que apareció en Dark Knight, que es la mansión de Wayne. Ah, mira, Eso está bueno, no tenía ese dato. esas cositas, sí, sí, eso está muy piola. Dark Knight. Dark Knight es la de Christian Bale. Ah, por eso no me acordaba. Claro. Perdonen, gente. No me gusta la saga de Christian Bale. Y sí, y después hay una parte que en algunas versiones, bueno, eso después lo podemos comentar, pero bueno, ya se me vino ahora a la mente que en esa flashback que él tiene, en la versión europea
lo agregaron y las versiones estadounidenses no. Viste que en una parte él está como en la Segunda Guerra Mundial, que Sí, rescata a la sí, nena. sí. Ahí. Ahí en la versión Que, estadounidense no está y en la versión europea sí. Y bueno, mirá, sí, pero por qué lo habrán sacado? son decisiones que tomaron, no sé. Pero estaba bueno el gancho ese, el guiño para entender quién era el personaje en el presente. Pero bueno, sí, son decisiones. Igual después en la versión definitiva pusieron todo. Claro, ahí en esa ahí es donde salva a la nena que después sería la secretaria de él, Claro, la secretaria, claro. Sí, 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 sí. ¿viste? Que bueno, cuida un poco de todos los artículos que fue recolectando durante las eras. Eso está buenísimo. Claro, Esa galería que tiene la ropa de Ramírez y tiene espadas antiguas, está buenísimo esa parte. sí, Eso sí, está sí, muy sí. bueno. Bueno, y llegamos a la parte, por así decirlo, más picante, que es, vamos a hablar del papel actoral de Christopher Lambert. De John Connery no podemos decir nada, pero de Christopher Lambert hay bastante para comentar. La actuación en general, creería yo. Jim Connery, la verdad que un Sí, excelente actor. Eh, es y creíble. sí, sí, a Ramírez lo interpretó bastante bien. El de Cougar, la verdad que estaba muy Sí, sí. exagerado, la verdad. Eso es un buen punto. Igual recordemos que en los 80 los malos siempre eran de estilo punk, Sí, pan bien malevos, ¿viste? bien reo. Bueno, Volver al Futuro con Biff Tannen. O los mutantes en los cómics, por ejemplo, O los de vándalos en Batman. Robocop, Exacto, exacto. Sí, sí, era muy, ¿viste? muy utilizada la figura del punk así malos y olorientos. Y para sorpresa de muchos, Sí, creo yo que la que desempeña mejor su personaje es Roxanne, sí, la investigadora. la investigadora. Ujú. El personaje lo interpreta bastante bien, pero si vamos a hablar del protagonista, Sí, hay una escena que nos incomodó mucho. No sé si te acordás que cuando lo vimos hace poquito fue que como que mira a cámara y él está como con la cabeza un poquito para abajo y mirando así hacia arriba con un espejo, que tiene una sí, mirada media turbia, sí, que no parece... iba con lo que es el personaje, No, ¿no? tal Que es un cual. personaje noble, si vamos al caso. Vos le veías la cara al tipo y vos decías, señora, saque a su hijo de acá. Era, pero terrible. Es verdad, sí, 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 sí. Y además era en la película esta está muy duro el tipo. Parece las primeras películas de Gerardo Gavin. Sí, 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 sí. Terrible. Sí, Porque aparte venía de hacer Tarzán. 2 años antes Tarzán, ¿Mm? que fue una buena película, Sí, estuvo bueno, sí. ¿viste? Fue un buen papel y lo interpretó bien, sí. Y viene con esto que Sí, tienes dejó... altos y bajos, ¿viste? Es como que las partes de humor, digamos que quisieron hacer como unos chistes, estuvo bien. Me parece que es el papel para él da, pero capaz en las escenas de escena más dramáticas ahí es como que Yo creo no que llenaba. él desempeñó mejor el papel Sí, siendo Conor McClough el escocés buen punto ese. que siendo Nash El el actor, anticuario. claro. Sí, sí, Eh, coincido, sí. Tiene tenía esa misma. quería dar esa vibra de Sofisticado. místico, sofisticado Sí, sí, y sí, sí. justiciero. Y la verdad que no le quedó. No, No le no. quedó. Ahí no brilló por eso. No, créeme que Eh, no. Después, bueno, Christopher Lambert también es recordado por su papel en Mortal Kombat, De Raiden. de Raiden. Y después, bueno, hizo algunas películas clase B que no, ¿Qué fue? no Sí, después. trascendieron mucho. Claro, creo que lo único que hizo. Sí, eh, Creo que Tarzán fue una gran película. sí, Eh, Creo que es de las mejores adaptaciones que hay de Tarzán sí. hasta la fecha. Ujú. Después está Highlander, que envejeció mal, pero es una película de culto. Sí, Y
Después está Mortal Kombat, que la verdad que esa también envejeció mal, pero bueno, acá no se le puede atribuir todo No, a, Christopher a Lambert. Christopher Lambert, No, pero no. la verdad que no tiene una gran cartera de películas. Creo que fueron esas tres nomás y Sí, el sí, resto son películas clase B. sí, 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 sí. Después él participó en otras películas de la saga de Highlander, en la 2 y la 3. Sí, lo que pasa que Bueno, podríamos son, ponerlas todas en el combo este, ¿no? son muy duros. Pasa que si ya la, si ya la primera Sí, les fue mal, porque en su momento les fue mal sí, a la es película. cierto. Tuvieron pérdida aparte. Las películas, yo no entiendo cómo la productora dijo, no, mira, en esta película perdimos plata, pero vamos a hacer la 2 la 3 y la 4. No, amigo, no sigas. 4, la serie. La serie es que quieran aprovechar el IP, bárbaro. Pero si a una película le fue mal, amigo, no te hagas la 2 la 3 y la 4. Sacá la serie y punto. ¿Viste? Que a mí personalmente la serie no me gusta. Pero bueno, ya en la dos y en la 3 ya eh, estamos hablando, ya no es más una historia de inmortales per, eh, per se, ¿viste? Sí, Ya hay, es futurista, hay alienígenas y le dan una explicación a la inmortalidad de que ellos vienen del espacio. sí, Para que tengas ahí sí, sí, un buen spoiler. una idea, ¿viste? Esa está, creo que la 2 está filmada en Buenos Aires. Sí, Es una locura. sí, 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 sí. Y después, Estamos hablando un poco del legado, ¿no? También de la saga, digamos. sí que fue tan malo como... Fue incluso peor de lo que le fue... Porque la única que uno recuerda de Highlander es la uno, La uno, total. ¿viste? Sí, sí. Eh, de hecho, el malo en la película, no me acuerdo si era en la 2 o en la 3 Sí. era un actor que trabajaba en Top Gun, era uno de los generales que tenía Ah, mira. cara de orto mal, ¿viste? Sí. Tenía cara de malo. Cara de mala, sí. Y después en la película 4 tiene que ver con el protagonista de la serie, Ujú. que está protagonizada por Adrian Paul. Ah, sí, sí, el pelo largo, sí. La Sí, coleta. em, donde él es el protagonista de la película número 4 que también es un MacLeod. Sí. Y resulta de que también aparece Christopher Lambert y tenés ahí un crossover que une el universo de la serie con el de las películas. Ah, sí. Y a pesar de ser los dos MacLeod, se terminan cercenando entre sí. Y bueno, me la bajo mucho porque el que ganó es el de la serie. Claro, sí, sí, Y sí. para mí el mítico El primero, claro. era el primero, ¿viste? Sí, total. Después, no sé si muchos recuerdan, hay una serie animada de Highlander, dibujos animados del año 94, que es muy difícil de ver también. Eh, Hecho cartoon, ¿no? De esa época, que pasó sin pena ni gloria. sí, gracias por desbloquearme ese recuerdo. Cuando llegue a mi casa voy a escribir muchas cartas maldiciéndote, porque va a ocupar lugar en mi cerebro que no debería Es una ocupar. información innecesaria, pero Tal bueno, cual. había que darla. Y después, Sí, vos seguramente te vas a acordar más, la serie, lo que es el anime de Highlander, que está muy bueno, eso sí. sí, hubo un anime. Ujú. eh, Dirigida por el director de Ninja Scroll, ni exacto. más ni menos. Así que, Exacto. Que tiene una temática que te hace acordar un poco a lo que es La Estrella del Puño del Norte. total, total. Me encanta. Es una gran película. Sí, 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 Es sí. una gran película. A lo primero choca un poco porque es una película que está en inglés. Ujú. eh, y es medio difícil ver un anime en inglés, ¿viste? Pero la película es muy buena. Es muy buena, tiene una buena animación. Sí. Eh, si bien no captura tanto el, Es la más temática libre, de digamos. Highlander, Sí, pero como película y como obra está muy buena. sí, sí, esa se la podríamos recomendar, sí, podríamos decir. El protagonista es Colin MacLeod, que es del mismo clan. Sí,
Y está en un futuro posapocalíptico y tiene toda una Exacto. cosa bien, como decías Muy, vos, muy de al puño Kenshiro y en todo. giro, Sí, tal a cual. full, a full, a full. Entendió todo. Tal cual, Para mí sí, sí, entendió sí. todo. Y, y bueno, también nos enteramos, bueno, hace unos días se cumplieron 40 años del estreno también. Eso no sabía, mira. Eso también quería mencionarlo, Por justamente eso, para estas fechas de marzo. mira, Y bueno, también está ahí está haciéndose bastante fuerte el tema de la película próxima de Highlander, ¿no? la remake con Henry Cavill, Sí, Dave Bautista y Jeremy Irons. Jeremy Irons y también Russell Crowe como Juan Ramírez Villalobos. Para que te lo digo bien. Sí, Juan Sánchez Villalobos Ramírez. uff, tiene un papel que llenar ese, Sí, tiene sí, unos sí. zapatos que llenar, Sí, sí, pero creo que lo va a hacer bien. Pero bueno, todavía está en etapa de producción. Ya tiene el, el reparto es bastante amplio. Así que bueno, veremos qué pasa. Esperemos que le den una buena remake como se merece la franquicia. Sí, total. eh, Yo la quiero ver, ya te digo. y que se apure un poco el Gerardo Cavill a ver si empieza con la franquicia de Warhammer. De Warhammer, sí, ¿no? Eso quedó ahí pendiente. No, no está pendiente. ¿No? No, A ver cómo es eso. escuché noticias que el tipo ya está contratando directores Bien, y buena idea. les puso unas ciertas reglas que tienen que cumplir a rajatabla Sí. y los que no cumplan esa regla acumulan strike. Al 3 strike los echa. Ah, no sabía eso. Uno, tienen que seguir la obra original. No son libres de aportar ideas, ni de meter ideas, ni de aportar sus ideas. O sea, todo el lore puro. No se puede mover Dos, de ahí. no tienen que suavizar la obra original. Sí. Si la obra es cruda, tiene que ser cruda. Y al tercer strike los echa. Y ya se fueron 3 de los 4, creo, o 5 que habían ido. Claro, eso de Warhammer, mira, no sabía. Sí, Bien. está muy metido en ese. Sí, sí, bueno, En el eso. fanático de eso. Bueno, esperemos que esté bueno lo que salga. Y, y bueno, después como para ya comentar lo de Highlander, la nueva película, van a usar la banda sonora de Queen. Así que Nuevamente, sí, es un puntazo eso. está confirmado. Bueno, estamos en la parte que vamos a hacer una valoración de la película. Que bueno, ahí vas a empezar vos, Walter, y me vas a decir lo que sí te gustó y lo que no, y me das un puntaje. ¿Qué te parece? No, primero vamos a hacer un puntaje los dos. Y vamos a explayar. ¿Qué te parece? Un puntaje así. Sí, del 0 al 10. ¿Cuántos Mauritos le das? Vamos a darle un 6. Bien, En un análisis anterior le había dado un poquito menos, pero viendo que son más cosas buenas que malas, le voy a dar un 6. perfecto. En eso concordamos. Yo también le doy un 6. La verdad que no es una película que es totalmente regular. Pero bueno, no es como para un 7. No, no es una excelente, no es una buena película. Y está como por arriba de la media. Bueno, está bien. Sí, ¿Entendés? sí, bueno, depende de la Yo valoración creo que de es una cada uno. película buena, Bueno, pero hasta ahí. sí, pero no es una película buena para verla seguido. O sea, es una película buena como para verla cada tanto. Tal cual, sí, 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 sí. Yo creo que para mí, puntos fuertes, la trama. eh, el hecho de que sean gentes inmortales que de la única manera que pueden morir es que uno le corte la cabeza al otro, me parece fantástico. Eh, y enriquecer un poco más con el tema de que solamente tienen que quedar uno, por eso se tienen que matar unos a otros. Sí, De que ellos tienen suelo sagrado que no pueden bueno, interactuar, que son las iglesias.
Eh, mm, la verdad que todo lo que es la parte de Escocia está muy bien. Sí, Eh, y si bien los efectos, la verdad que dejan mucho que desear, creo que hay un solo efecto que está bastante bien logrado, que es la absorción de poderes una vez decapitado el enemigo. Las explosiones sí, sí, sí. y el des- la, el- la destrucción del entorno está muy, muy bien. ¿Podría estar mejor? Sí, claro. Pero bueno, limitaciones de la época. Sí, total, total. Pero yo creería que si bien no hay tantas cosas malas, las cosas malas que tiene son muy pesadas y opacan mucho eh, lo bueno. Ok, La actuación de Christopher Lambert, sí, eh, la verdad que deja mucho que desear. Eh, Después, las coreografías de las espadas, o sea, es el tema, prácticamente es uno de los temas principales, pelear con espadas. Pero no es que lo hicieron mal, lo hicieron acorde a la época de acuerdo. y están feos, ¿entendés? Sí, sí. Te hace acordar a esa pelea antiquísima de Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Sí, claro, claro, claro. Era más duro que Sí, muñeco sí, de torta, sí, sí, ¿viste? sí, 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 sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. De los 90 para atrás, es como que no se concebía de que eh, un usuario puede utilizar una espada con una sola mano, ¿viste? Y darle más espectáculo, digamos, ¿no? Exactamente, Falta eso, sí. Ujú. exactamente. Sí, Eh, mm, Después la coprotagonista, la verdad que si bien actúa bien, pero bueno, no sé, tiene una cara difícil, ya lo dije muchas veces. sí, no te convenció, digamos, ¿no? Para que tengas una idea, para que tengan una idea aparte, la policía está con Robocop, Ah, la actriz, sí, 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 es Kim la verdad. Basinger al lado de esta señorita. Eh, y bueno, y después, nada, la verdad que tiene esas dos cosas, ¿viste? La actuación de Christopher Lambert, muy pesada. Sí, es como bueno, sí, es un Es anticlimática. sí, es como que Te no, saca mucho de. Te saca mucho sí, de. Te saca mucho de, la trama, ¿no? de la inmersión de lo que es Sí, la trama. exacto, sí, 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 tiene eso que sí, es un punto bastante fuerte en lo negativo. Em, por mi parte, voy a excluir la banda sonora de Queen porque no puedo decir nada, está buenísimo, funciona siempre, pero me voy a puntualizar en lo que me gustó, que es la dirección y la fotografía. Están muy bien hechas las transiciones, las ambientaciones, tanto en Escocia como en Nueva York. Concuerdo. Lo que no me gusta es el vestuario por darte un ejemplo, de Connor en el presente, de esa zapatilla con esa gabardina que no pega ni con cola. Sí, Ponele. igual. Pero después lo que hicieron en Escocia está excelente. Incluso la parte de la torre que se va desmoronando, teniendo en cuenta los límites de la época con los efectos especiales, está muy bien hecha. Sí. Eh, Después, bueno, el concepto en general, como hablábamos anteriormente, sí está buenísimo. Se puede explotar en muchos, como hicieron en el anime, lo pueden explotar en distintas etapas de la historia. Eso va a funcionar siempre. Está genial la banda sonora de Queen, que bueno, levanta un montón la película, yo creo. Y después, las partes negativas es el malo, Kurgan, que es un malo genérico. Sabés que es malo porque hace nada más. Tal cual. Y se viste con ropa de los Ramones. Claro, se viste de negro de tipo mutante y ya está, listo. Tal cual. Me Muy me exagerado. hubiera gustado un malo que sea así fuerte, salvaje, pero con un poquito más de condimento hubiera estado mejor. Un poquito más de personalidad, ¿no? Un Exacto. desquiciado. Claro, sí, era un psicópata el chabón. Y... Pero bueno, más allá de eso, es uno de los primeros papeles de Clancy Brown. Se entiende que, bueno, Sí. te pueden dar esos papeles al principio. Eh, Relacionado con eso, las coreografías de las peleas sí son bastante flojas.
Sobre todo los chispazos. Era muy Claro, de la época ponerle chispas a todo. claro, chispas a todo y aparte, bueno, lo que es la modernidad, digamos, las peleas en la Edad Media están bien, me parece, están bastante bien, pero sí, las modernas no me Sí, gustaron mucho. Y bueno, llegamos a Christopher Lambert, que entiendo por qué lo eligieron para algunas escenas, pero no me llena como para llevar adelante una película como esta. Quizá hubieran elegido otro actor un poco más, más rústico carismático. o más carismático. Podría haber hecho un poquito más de ruido la película. Destaco el papel de John Connery con ese tapado de pavo real El que pavo tiene. real Sí, está vestido con buenísimo. una onda español y Español con con una katana egipcio. japonesa. O Sí. sea, Sí. Toda una mezcla tiene. mal, sí. Pero Pero aún así todo es un gran personaje. es un gran personaje y bueno, sí, yo le pongo un 6 porque tiene más cosas buenas que malas. Y sí, es una película que y la miré hace poco para hacer este podcast y la verdad que me entretuvo, estuvo entretenida. Es una película que si la ven le tienen que dar una oportunidad. Sí, es la verdad Es que icónica, es así que icónica. Claro, es para decir tacho a Highlander de la lista. sí, es una película que hay que ver. Así que bueno, estamos llegando al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Se van a venir más cositas. Vamos a poder aprovechar que vos veas cosas que a mí me gustaron y que por una temática de tiempo no pudiste y Total. viceversa. Sí, obvio, claro, sí. Perfecto. Así que bueno, la invitación está hecha. Esto es una charla de amigos. Espero que les haya Y, gustado. y bueno, nosotros la pasamos bien, así que charlando de los que nos gusta. Así que Esa nada. es la idea. Este fue el primer episodio de las Crónicas del Geekverso, un pequeño espacio que va a ser dedicado a películas, series, cómics, videojuegos y anime, entre otros. Esperamos que les haya gustado y pronto volveremos.